¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los nuevos países latinoamericanos invitados a participar en la próxima cumbre del BRICS en Brasil, con otro notable invitado, César Villalona, economista directamente desde Santa Tecla, El Salvador. César Villalona, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, por tu invitación. César, en la reciente asunción del mando en Montevideo del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, estuvo dentro de los invitados. Lula da Silva allí invitó a la cumbre que va a haber en Brasil. Él es el presidente pro tempore del BRICS, como tú sabes. Invitó a Uruguay, invitó a México, invitó a Colombia, pero quiero traer a tu atención lo que dijo al respecto en sus palabras. Es importante que en esta cumbre de los BRICS de julio en Brasil fortalezcamos de verdad dos cosas importantes: el multilateralismo y el libre comercio. Porque si no hay libertad de comercio, no hay multilateralismo y no hay democracia. Eso por el lado de Lula. Por el lado de Javier Milei, en días recientes también en una comparecencia ante el Congreso, deja claro que estaría dispuesto a apartarse del Mercosur para un tratado de libre comercio por la de él con los Estados Unidos. ¿Dónde ves tú la integración latinoamericana hoy? Bueno, a mí me parece muy bien el planteamiento de Lula porque significaría que podrían entrar nuevos socios al BRIC. Ya está como socio Bolivia y está Cuba, que es un estatus nuevo que se aprobó, que no es de miembro, ¿verdad? Los miembros son 10 países. Bueno, Arabia Saudita está pendiente de que ratifique. Y si se integran Uruguay, México y Colombia, hay un impulso muy importante. eh, Porque ese es un espacio de integración bastante grande, donde ya está Brasil, que es la economía nueva del mundo, y si América Latina te va incorporando ahí, eso es positivo. Una incorporación a un espacio donde hay países de Asia, de África, y bueno, en este caso de América, amplía la integración regional, no necesariamente entre los propios países de la región latinoamericana, que tienen su espacio, tienen la CELAC, tienen el Mercosur, ojalá que puedan reactivar la UNASUR. Hay un espacio de integración propio, pero también junto con estas grandes naciones que integran el BRIC, que son potencias mundiales, donde está China, la segunda economía, la India, que es la quinta, Rusia, que es la número 11, se ha estado recuperando. Y imagínate que entre Colombia, que es la economía número 3 de América Latina, la número 4 en el tamaño del PIB, y México, que es la segunda, eso le da un impulso a la integración. Y son economías bastante complementarias. Yo creo que Colombia podría sacar mucha ventaja de su integración al BRIC como miembro pleno, incluso como socio, y México ni hablar. Sobre todo también en un momento en que están amenazados por la guerra comercial que le quiere desatar Estados Unidos. Estados Unidos le quiere poner altos aranceles a México para afectarle sus exportaciones. México puede encontrar un mercado grande en el BRIC, en algunas de esas naciones. Colombia también. Y tienen mucho riesgo, porque Colombia tiene un porcentaje importante de sus exportaciones colocadas en Estados Unidos, y para México es el 80% de su mercado, Estados Unidos. Entonces la idea de Lula es muy importante, es decirle a México: si Estados Unidos te golpea tus exportaciones con aranceles, puede buscarle alternativas por el lado de las naciones del BRIC. Y Colombia también. Y ya para Colombia, China es su segundo mercado de exportación, Sudamérica es muy importante. Entonces es un paso que ojalá que se dé, que lo den estos países. En el caso de Argentina, bueno, se está aislando. Lo que quiere es un TLC con Estados Unidos para garantizar que no le pongan aranceles, cuando eso no está garantizado, porque México tiene un TLC desde el 94 y Estados Unidos lo viola. Estados Unidos no puede subirle impuestos de importación a los productos mexicanos, porque eso está prohibido en el marco del tratado comercial, y lo hace. Me parece que el paso de mi ley es contraproducente, porque es alejarse de una posible integración con el BRIC, con la misma Suramérica, fortalecerla, para depender más de Estados Unidos, que tiene un gobierno que toma decisiones unilaterales.
Y también tenemos el caso de Ecuador. Tú recuerdas de que el actual presidente, estamos hablando de el hijo del hombre más rico de Ecuador, Daniel Noboa, hizo un incidente a través de la policía que asaltó el interior de la Embajada de México en Quito para secuestrar a un asilado que estaba allí, el ex vicepresidente Jorge Glass, y no solamente que eso originó el rompimiento de relaciones, sino que ahora le está amenazando con poner aranceles a México, y lo mismo que Javier Milei, este señor Daniel Noboa definitivamente no asiste, no le interesa participar en ninguna sesión que tenga que ver con integración latinoamericana. Entonces la pregunta va orientada a, acá que hay una pulseada para los gobiernos que se muestran de alguna forma muy condicionados a Estados Unidos, son los que sabotean el principio de la integración, o eso es casualidad que son dos personajes que individualmente son reacios a integrarse al resto de la región? Bueno, los personajes cuentan, ¿verdad? Como presidentes, pero puede ser que los propios grupos de poder que lo apoyan estén en esa postura. Pero eso es negativo para Ecuador y negativo para Argentina. Ecuador no va a ganar nada poniéndole aranceles, o sea, impuestos de importación a los productos mexicanos, porque México no vende ahí prácticamente nada. México vende fundamentalmente en Estados Unidos, el 80%, y el resto lo vende en China y en otros países de América Latina. Ese es un pleito con México que no tiene ningún sentido. Y en el caso de Milei, rechazó la entrada al BRI, que ya había sido aprobada en el gobierno de Fernández, también para atarse más a Estados Unidos. Creo que esos países van por mal camino, con esos presidentes, con esos gobiernos, y no van a afectar a la región. No van a tener ninguna capacidad de afectar a México, ni de afectar a Brasil, ni de afectar a ningún otro país. Se están aislando de una posibilidad de integración favorable para sus intereses nacionales. Y vienen otras presiones, porque Estados Unidos también está interesado en controlar las rutas comerciales en su combate contra China. Esto es importante. Dentro de la estrategia del nuevo gobierno de Estados Unidos está controlar los puertos, aeropuertos, pero sobre todo los puertos del Pacífico, fundamentalmente de la zona pacífica de este continente, o de México para allá, digamos, de Centroamérica hasta Suramérica. Y eso es lo que explica la visita de Marco Rubio a Guatemala, donde van a hacer puertos. Le dijo, no quiero chinos aquí. Costa Rica, donde van a tratar de controlar también las rutas marítimas. El Salvador, donde quieren controlar el puerto de la Unión. Y Panamá, que ya lo sacaron de la ruta de la seda y quieren controlar una buena parte del canal. Luego va la visita para el sur, para tratar de presionar a Perú, a Chile y a Ecuador. No creo que con Colombia se vayan a meter. Con el gobierno de Petro no van a lograr esa presión. Lo que necesitamos en Ecuador, para mí, es que haya un cambio de gobierno, que en estas elecciones pueda ganar la candidata de Alianza País, para que entre en una lógica más integracionista y no dependa tanto de la política exterior de Estados Unidos, no ponga su política al servicio de Estados Unidos, que es un país que va en declive. Hay que insertarse al mundo en expansión, incluso por razones pragmáticas. Mira el caso de Perú. Perú tiene una vinculación, tiene un gobierno de derecha, pero una vinculación tremenda con China. Es su primer mercado de exportación y el país con más inversión en Perú. En el caso de Chile, también China es el principal socio comercial y también lo es para Brasil, es el segundo para Colombia. Esa es la lógica que debería buscarse, una integración latinoamericana y en el marco del BRI. Bueno, yo lo digo desde el punto de vista de cómo veo que se está moviendo el mundo. No estoy planteándolo en términos ideológicos. Yo sé que desde el punto de vista ideológico ellos están en una lógica de alianza con Estados Unidos. César, entonces llega a la Casa Blanca el presidente Trump y se empiezan a escuchar afirmaciones que han resonado.
Acá estamos diciendo un presidente que se quiere quedar con Groenlandia, que quiere, entre comillas, recuperar el canal de Panamá, que quiere hacer de Canadá el estado número 51. Y entonces menciona el BRICS y dice, porque muy del estilo de Trump, las amenazas, ¿no? Dice, si el BRICS llegara a mencionar, a tener en cuenta, a intentar desarrollar su moneda, una moneda única, yo le voy a aplicar aranceles del 100% a todos y cada uno de los países del BRICS. No vamos a permitir que eso suceda. ¿Tu lectura? Eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver. China, el principal país del BRIC, solo coloca en Estados Unidos el 15% de sus exportaciones. El 85% no va a Estados Unidos. Es el principal socio comercial de más de 140 países. Un comercio diversificado. Si a Estados Unidos le afecta con aranceles, o sea, si le sube el impuesto a los productos chinos que entran a Estados Unidos, obviamente se dificulta su entrada porque entrarían más caros. Pero no dejarían de entrar la mayor parte de esos productos porque Estados Unidos no lo puede sustituir. Tiene que ver con bienes de consumo que son bastante baratos en China por la mano de obra barata y todo el desarrollo que tienen técnico y mucha materia prima. Pero si golpea una parte de ese comercio, China le busca otro mercado. China no va a sufrir eso y le va a responder igual. Y para Estados Unidos, China es un mercado importantísimo. Estados Unidos coloca en China, México y Canadá el 43% de sus exportaciones. Si se pelea con los tres, las exportaciones de Estados Unidos se desploman porque le van a responder con aranceles y su economía va a un colapso. No lo va a hacer. Cuando Trump gobernó la otra vez, amenazó con lo mismo y no le puso aranceles ni a México ni a Canadá. Se quedó con China y le afectó un poco en su comercio, pero China mantuvo un superávit comercial de más de 300.000 millones con Estados Unidos y su economía siguió creciendo 5%. Esto es China. Segundo, en el caso de Rusia, Rusia no tiene con las sanciones, ¿qué daño le va a hacer a Estados Unidos poniendo aranceles si no está vendiendo ahí? Tiene un comercio fundamentalmente con China y con otras naciones. En el caso de Irán, Irán no vende ni un centavo en Estados Unidos, nada. Entonces, ¿qué arancel le va a poner? Las exportaciones de Irán a Estados Unidos son 0. En el caso de Arabia Saudita es 1%. En el caso de Brasil es el 11%. Brasil vende en China el 30%, en Estados Unidos el 11%. Y su otro mercado es Sudamérica y Europa, fundamentalmente. Si agarramos otros países como Egipto, como Etiopía, que están en el BRIC, tampoco tienen una dependencia de Estados Unidos y tienen una integración en Asia. La India es el que tiene un poquito más de comercio con Estados Unidos, un 17% de sus exportaciones, pero también puede buscarle alternativas con otro mercado. Hay que tomar en cuenta también lo que está sucediendo en Irán, por ejemplo. Lo voy a poner como un ejemplo. En toda esta costa donde está Macrán, ahí se está desarrollando una inversión en infraestructura tremenda. Va a haber conectividad con Pakistán y la India por la vía terrestre y hacia el mar Caspio por el norte, con Turquía, ahí, para entrar a Europa. Se está convirtiendo en un corredor comercial entre Europa y Asia. Eso va a tener una expansión enorme. Y estamos hablando de un país además que tiene la segunda reserva de gas y la quinta de petróleo. Toda esa ruta de la seda que se está desarrollando ahí va a seguir dándole un impulso al comercio al margen de Estados Unidos. Entonces, si Trump se pelea con todos los países del BRIC, solo con China, que tenga un conflicto, y con la India, y con Brasil, va a tener un gran problema en su actividad comercial ese país y en su producción. Va a un colapso. Yo creo que son presiones para tratar de lograr otros resultados. Me parece que por ahí va. Que por cierto, Lula también está hablando de la moneda común. Está insistiendo en el tema de la moneda. Yo creo que todavía no hay condiciones. Me gustaría hablar de eso contigo inmediatamente que hagamos una pausa. Estamos hablando con César Villalona directamente desde Santa Tecla, en El Salvador. Estamos hablando sobre los nuevos países latinoamericanos invitados a la cumbre del BRICS en Brasil. Ya regresamos.
Continuamos hablando con César Villalona directamente desde Santa Tecla en El Salvador. Estamos hablando sobre los nuevos países latinoamericanos invitados a la próxima cumbre del BRICS en Brasil. Hablábamos, César, respecto al tema de los BRICS y acá esos países que, como dice muy bien Lula, están representando prácticamente la mitad de la población mundial, casi la mitad del Producto Interno Bruto del mundo, etcétera, etcétera. Dice Lula, esto no es poca cosa lo que es el BRICS. Y ya están cada vez más negociando con su propia moneda, entre sus propias monedas y apartándose del dólar. Entonces, esa es la preocupación de Trump y tú estás viendo ya un proceso de desdolarización del comercio a nivel mundial o a nivel por lo menos de este grupo de países de los BRICS. Sí, esto último que dijiste, muy importante. Bueno, todo, pero esta parte final quería tomarla. Cuando cerró el siglo XX, el 90% de las transacciones mundiales se hacían en dólares. En este momento es el 60%, está perdiendo terreno. La moneda china se está utilizando en su comercio con la India, con Brasil, con Rusia. Creo que hay un proyecto piloto con Brasil, con Rusia, con muchos países de Asia. Y entró también en el Fondo Monetario, etcétera. Hay un proceso de desdolarización y es lógico porque Estados Unidos, aunque sigue siendo la economía más grande, ya no tiene el peso en la producción que tenía. Está produciendo el 24% del PIB mundial. Llegó a tener el 50%, cuando cerró el siglo XX el 31%, y China, cuando cerró el siglo XX tenía el 3.7%, hoy tiene el 19%. El Producto Interno Bruto de China supera el de la Unión Europea completa de los 27 países. Y si le suma el resto de lo del BRI, ya superan a Estados Unidos. Y China es el mayor exportador del mundo con el 15%. A propósito, Estados Unidos tenía el 10% de las exportaciones antes de la guerra en Ucrania y ha caído a 8% de las exportaciones mundiales, la mitad de China. Entonces, es lógico que se esté pensando en una moneda propia. Lo que pasa es que los países del BRI no están totalmente integrados, no son como la Unión Europea, que son economías más digamos, integrada con una moneda común, una política económica común, pero van a avanzar hacia eso. Por el momento, lo importante es que desarrollen su comercio sin dólar, porque estamos hablando ya del mayor comercio del mundo. Cuando tú integras todos esos países, tienen en términos de exportación e importación entre el 35 y 40% del PIB mundial. Eh, para Estados Unidos es un riesgo, lo sabemos, pero ese es el camino que está llevando el mundo, ¿verdad? Y yo creo que la política de Estados Unidos no va a ser efectiva. Una cosa es lo que esté pensando el gobierno y otra cosa son los escollos de esa política, por el lado comercial, por el lado del control de los corredores comerciales. Ahora, viene un periodo de mucha conflictividad porque se está acercando el momento del desplazamiento de Estados Unidos por parte de China. Eso no es tan fácil, eso se puede llevar todavía muchos años, pero está más cerca. Nosotros tuvimos oportunidad de estar en la cumbre del BRICS en Kazán, en Rusia, y allí pudimos observar la noticia de que Venezuela no fue invitado a formar parte del BRICS y allí pudimos saber de que la invitación a los nuevos socios, a los nuevos miembros del BRICS se tiene que tomar por consenso de los 5 miembros fundadores. Estamos hablando como la sigla integrado entonces por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y bastó que Brasil se negara o estuviera en desacuerdo con que ingresara Venezuela para que no sucediera. ¿Cómo ves tú el futuro de eso? Porque, por ejemplo, desde que se diera ese caso, quien dentro de lo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, que es muy potente, quien más ponía piedras en el camino, un bolsonarista, ya no está más y podría entonces de alguna forma abrir el camino o abrir la posibilidad para que Venezuela se integre al BRICS. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, yo creo que hay unos roces entre el gobierno de Brasil y el de Venezuela. Es normal que hayan contradicciones, aunque sean gobiernos de izquierda, progresista. Eso hay que tomarlo, yo creo que con un poco de calma.
pero la tendencia va a ser a la integración de Venezuela. Eso se va a ir resolviendo con el tiempo. Venezuela es un país muy importante con la segunda reserva mundial de petróleo y una de las reservas de gas más grandes. Además, es una economía que se está recuperando, está en un proceso de reactivación. Yo creo que esos roces políticos van a ir disminuyendo y Venezuela va a terminar entrando como socio. Eso es lo que yo espero. Por el otro lado, Estados Unidos, te pregunto, ¿no se va a quedar de brazos cruzados esperando de que el BRICS se desarrolle y tome un papel central en la economía geopolítica del planeta? ¿Está ya o está intentando o va a intentar entonces sabotear que este proceso, por ejemplo, el tema del nuevo Banco de Desarrollo, el Banco del BRICS, que se presenta como una alternativa, digamos, al Fondo Monetario, al Banco Mundial? ¿Cómo puede ser que Estados Unidos y Occidente o el norte global quiera frenar estos vientos de cambio? Yo le veo mucha dificultad a Estados Unidos para golpear a los países del BRICS. Ellos tienen más posibilidades de presionar a México y a Canadá. No quiero decir imponer su política, pero hay mucha dependencia del comercio de esos países con Estados Unidos. Ninguno está en el BRIC. El resto del BRIC no es tan presionable, incluyendo Arabia Saudita, que se ha movido, que ha sido aliado de Estados Unidos. Por lo que decía de la poca dependencia comercial, por ejemplo, y de las inversiones también. Cuando ven las inversiones de Brasil con respecto a Estados Unidos, no es tanto lo que tiene Estados Unidos, no es tan importante, digamos, en Brasil y en Sudamérica. De manera que la forma de enfrentar el avance de China y del BRIC de Estados Unidos me parece que va a ser por el lado del intento de controlar las rutas comerciales, sobre todo en Sudamérica. Viene una presión fuerte hacia Chile, Perú, Ecuador. Y si hay un cambio en Colombia, ojalá que no, pero si hubiese un cambio de gobierno y llega a la derecha, en los próximos años también van a presionar por controlar ahí. Controlándole las rutas comerciales a China le dan un golpe por el lado del comercio. No quiero decir que lo vayan a lograr, pero esa es su estrategia. La otra es reducir los gastos militares. Ellos le quieren poner fin a la guerra en Ucrania. Tienen un plan de recorte de gasto militar para levantar su infraestructura y su economía. Eso no se ve tan fácil, porque meterse con el Pentágono. Habría que ver la respuesta interna, aunque están tratando de desmantelar a esa burocracia que le pone obstáculos a los gobiernos, lo que ellos le llaman el Estado profundo. Pero ahí viene un conflicto interno. Esa es parte también de su estrategia. Y me parece que la región donde van a presionar es Sudamérica. Y también van a mantener su combate en el mundo árabe y el Medio Oriente, con perdón. Pero por los resultados que ya vimos, su derrota en Afganistán, la misma derrota en Irak, donde gobiernan los chiitas, aliados de los chiitas de Irán, lo de Siria, ellos no han ganado ahí, tienen dificultades ahí. Por eso yo veo la presión en nuestro continente, y eso incluye los del Golfo de México, que también tienen interés en controlar ahí, se mueven $100,000 millones de mercancía anual por esa región. Ahora, que vayan a tener éxito, esa es otra cosa, ¿verdad? Porque también, se me olvidaba decirte, tienen interés de que las empresas de Estados Unidos que están en el exterior regresen a levantar la producción interna. Pero ya lo intentó la otra vez, le ofreció una reducción del impuesto sobre la ganancia y se quedaron en China, se quedaron fuera porque hay un mercado en expansión enorme en todo Asia, que es donde fundamentalmente están, y la mano de obra es más barata, y también en México. De manera que yo veo muchos escollos en esa política, pero sin duda Estados Unidos va a tener una política muy agresiva. César Villalona, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Jorge. Un saludo a toda tu audiencia.